Bienvenidos, en este video vamos a ver el tema de derivada. La derivación es una operación que se aplica a funciones exclusivamente. El cálculo de derivadas se refiere al estudio del cambio que ocurre en una cantidad cuando ocurren variaciones en otras cantidades de las cuales depende la cantidad original. Si me dan una función de variable real, si incrementamos la variable independiente, que es la x, también queda incrementada la variable dependiente, que es y. Es decir, para un punto particular, de acuerdo al grafiquito, estamos observando que dado un valor x, en particular yo le hago un incremento con respecto al valor de la variable independiente, y voy a ver que se va a incrementar la variable independiente. El incremento se trabaja, es decir, desde un punto A, veo que se traslada a un punto B. En particular, x es la variable independiente. Delta x, que se denomina así, es el incremento de la variable independiente y denota lo que es el cambio de la variable. Es decir, que ese incremento, ese delta x, que es lo que se incrementó, es lo mismo que el incremento de x más delta x menos la función, menos la variable x. Y eso me da este pedacito particular que se llama o denota delta x. Si le hago lo mismo para el incremento de y, el incremento de y es este pedacito de acá. La función de x y la función incrementada, yo lo que hago es restar la función incrementada menos la función sin incrementar y me queda este pedacito que se denota como incremento de y. Para que tengan en cuenta, se usa ese incremento con la palabra delta o esa letra griega que permite ver lo que es cambio o incremento de cualquier tipo de variable. El incremento de la función es igual a la función incrementada menos la función sin incrementar. Eso es para tenerlo presente a nivel de esa parte. El cociente del incremento de la función y con respecto al incremento de la variable x se denomina cociente incremental. Cuando yo hago delta y divido delta x. Y teniendo en cuenta la denotación que recién vimos, el delta y es igual a la función incrementada menos la función sin incrementar. Teniendo en cuenta eso, esto recibe el nombre de tasa de cambio promedio. Es cómo va a ir cambiando ese promedio en particular de dichas variables. Siempre es necesario que en ese incremento o en ese intervalo que vamos a trabajar sea completamente continua la función para poder trabajar. ¿Cuál es la definición? Se llama función derivada de una función a la función que se obtiene como el límite de dicho cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero, es decir, que sea lo más pequeño posible ese incremento. En forma simbólica se denota como y apóstrofe, o sea, y' es igual a f' de x, cualquiera de dichas dos notaciones, y se denota como el límite de cuando el incremento de la variable x tiende a cero de dicho cociente incremental. Tiene una condición necesaria para que exista esta derivada, y es que dicho límite exista, y a su vez que tiene que ser continuo en dicho punto, en el punto en el cual vamos a trabajar. Si no es continuo, no lo puedo trabajar. Eso es fundamental para saber que sea derivable en un punto. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Para que se entienda más, la derivada de una función en un punto lo que está midiendo es la pendiente de la tangente trigonométrica. Es decir, cuando yo tengo acá dicho punto A, lo que yo estoy calculando es, uno hace un incremento, que ese incremento con respecto a la variable x obtengo un incremento con respecto a la variable y, y en dicho punto, que es el que yo hago el análisis, le trazo la recta tangente. Lo que estoy analizando es qué pendiente tiene dicha tangente, que es lo que se hace como análisis. Hay que tener en cuenta en estas tres gráficas que voy a mostrar a continuación que no son derivables en un punto. Dos de ellas son continuas y una, la tercera, no es continua. Cuando, como en el primer gráfico, hay una esquina aguda, como en este punto para el valor 0, no va a ser derivable. Y cuando hay como acá una cúspide en esta parte, tampoco va a ser continua, porque no le puedo trazar una recta tangente en dicho punto. Y si obviamente es discontinua al estar cortada, no puedo trazar
para dicho valor la recta tangente y por lo tanto no va a haber derivable en ese punto. Otro caso de los cuales no es derivable en un punto A genérico es un caso de esto, donde cambia lo que se llama, que vamos a ver más adelante, concavidades. En ese punto, cuando yo quiero trazar la recta tangente, me queda una recta vertical. Y la recta tangente nunca puede atravesar a la función. Tiene que tocarla en un punto sin atravesarla. Por lo tanto, no es. Por lo tanto, si es derivable, yo puedo asegurar que es continua la función. Pero si es continua, no puedo asegurar que sea derivable, ya que acabamos de observar dos dibujos donde son continuas, pero en ese punto en particular de análisis no es derivable. Hay reglas de derivación. ¿Para qué nos sirven las reglas de derivación? Para poder calcular una derivada de forma más sencilla y más fácil sin aplicar el proceso de límite, como es la definición. Si yo tengo la función que es la variable x, su derivada con regla de derivación, eso es igual a 1 y sale rapidísimo. ¿Qué pasaría si yo aplico la definición? Tendría que aplicar que es cuando el cociente incremental tiende a 0 la variable x. Entonces tengo que sumar al x un incremento, restarle la función sin incrementar y dividirlo por ese dicho incremento. Tengo que sustituir x más delta x menos x sobre delta x. Simplifico, en este caso me queda delta x sobre delta x, que al simplificar me queda un 1 y eso me queda 1. Para ello y para poder trabajarlo mejor, existe esta tabla de derivadas que no tengo que aplicar la definición. Y es mucho más ágil porque lo único que tengo que hacer es venir en la tablita, verificar qué función tengo y ver cuál es su derivada. Vamos a ejemplo. Si yo tengo y igual a 5, busco en la tablita cuál es dicha formulita y veo que es una constante. La derivada de la constante dice que es igual a 0. Sustituyo, entonces ya es 0. Me voy a otra, y igual a x. Voy a la tablita, veo que tengo y igual a x, eso me dice que vale 1, por lo tanto, sé que vale 1 su derivada. Y así con cada una de ellas. X a la 3, busco en la tablita x a la n, y esto es n por x a la n menos 1. Aplico entonces, bajo el 3 por x a la 3 menos 1, quedándome 3 por x al cuadrado. A medida que ustedes van manejando estas tablitas de derivada, pueden ya ir a la forma reducida y escribir la respuesta final. E a la x busco en la tablita, que es lo mismo e a la x. Logaritmo natural de x, busco en la tablita, es igual a 1 sobre x. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si tengo una suma algebraica? Veo que la suma algebraica se aplica el límite de la derivada de cada función. Entonces, me voy a la primera función, es x cuadrado, busco en la tablita, aplico su derivada. Voy al logaritmo natural, busco la tablita y coloco su respuesta. Y de esa manera derivo en forma más fácil. Si tuviera un producto, busco en la tablita que el producto es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Busco en la tablita la derivada de un 5 elevado a la x, que es 1 a la x, coloco su derivada, multiplico por la segunda sin derivar, sumo por la primera sin derivar y busco la segunda derivada que tengo que hacer y lo coloco. Y así si fuera una división. La división es lo mismo que la del producto, nada más que hay una resta y encima se divide por la segunda función elevada al cuadrado. Voy a la primera, e a la x sigue siendo el mismo e a la x, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es coseno. Dividido el denominador al cuadrado. Simplemente me guío por la tableta y voy desarrollando las derivadas. Hay que practicar para que nos salga bien bonito dicho tema. Cualquier cosa, nos vemos en el próximo video.